Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a revisar la librería de Scala llamada Slick. Slick es una librería de Scala que nos permite trabajar con bases de datos relacionales, lo que significa que Slick va a permitirnos conectarnos a una base de datos relacional, asimismo modelar el esquema de base de datos, es decir, crear tablas y relaciones, y también realizar consultas, insertar y actualizar datos. Slick nos permite escribir consultas en Scala y el estilo de las consultas hace que trabajar con una base de datos sea similar a trabajar con las conexiones regulares de Scala. Bien, antes que nada, vamos a asegurarnos de tener instalado SBT o Scala Builder Tool. Bien, en la página lo que va a hacer es detectar automáticamente nuestro sistema operativo y nos va a ofrecer el instalador que necesitamos. En el caso de Windows, antes descargamos el archivo .msi y antes de instalarlo le tenemos que dar clic derecho propiedades y le tenemos que dar en desbloquear. Una vez hayamos hecho eso ya lo podemos instalar. Y en Linux pues nos añadimos este repositorio con la clave, luego añadimos la clave, luego actualizamos y instalamos SBT. Bien, una aclaración antes de empezar. Slick no es un ORM. Slick es una solución de persistencia de datos como los ORM y naturalmente comparte algunos conceptos, pero tiene también diferencias significativas. Un buen término para describir Slick es mapeador funcional relacional. Y a diferencia de un ORM o mapeador objeto relacional, Slick permite trabajar con datos relacionales al igual que con colecciones inmutables y se centra en la composición flexible de consultas y en efectos colaterales fuertemente controlados. Entonces, si ya hemos trabajado con un ORM, a tener cuidado de no confundirnos. Bien, para este vídeo vamos a actualizar los datos de los resultados de la Conmebol sobre las posiciones de los países sudamericanos en las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. El enlace les dejaré en la descripción del vídeo. Entonces, tenemos los resultados. De este lado, el orden de las posiciones, el nombre del país, los puntos, los partidos que se han jugado, los partidos que cada país ha ganado, ha empatado, ha perdido y la diferencia de gol. Bien, vamos entonces a crear el proyecto. Para ello, abrimos IntelliJ IDEA. Bien, yo ya tengo creado el proyecto, pero para crear uno nuevo simplemente es darle a File, a New Project, ¿ok? Aquí seleccionamos Scala SBT y le damos a Siguiente. Aquí seleccionamos ponemos el nombre, seleccionamos el JDK, el SBT y la versión de Scala y le damos en finalizar. Y con eso se nos crea el proyecto. Bien, entonces la aplicación que vamos a construir creará una base de datos en memoria usando H2. Crearemos una sola tabla y la llenaremos con los datos de las posiciones que hemos visto antes y luego vamos a ejecutar algunas consultas de ejemplo. Para este ejemplo utilizo la base de datos H2. H2 es un motor de base de datos que está escrito en Java y se ejecuta junto al código de la aplicación. He decidido utilizar H2 porque nos permite prescindir de cualquier actividad de administración del sistema como instalaciones, configuraciones y demás y pasar directamente a escribir Scala. Obviamente también es posible utilizar MySQL, Postgres o algún otro motor de base de datos. Bien, lo primero que vamos a hacer es revisar la configuración SBT dentro del archivo build.sbt. En este archivo ponemos las librerías o dependencias que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Slick, el driver del motor de la base de datos, en este caso H2, y una librería de login. Este archivo contiene también el nombre de la aplicación, la versión de la aplicación y la versión de Scala. Vamos ahora al archivo main.scala. Los sistemas de gestión de base de datos no son iguales. Cada uno de ellos admite diferentes tipos de datos, diferentes dialectos de SQL y tienen también diferentes capacidades de consulta.
Para modelar todo esto de manera que se pueda verificar en la compilación, Slick proporciona la mayor parte de su API a través de un perfil específico de la base de datos. Entonces, por ejemplo, podemos acceder a la mayor parte del API de Slick para H2 a través de la siguiente importación: slick.jdbc.h2profile.api.todo, ¿ok? Entonces, aquí lo que he hecho es crear mi aplicación y vamos ahora a explicar lo que es la definición del esquema de la base de datos. Lo primero que tenemos que decirle a Slick es qué tablas tendremos en la base de datos y cómo asignarlas a valores y tipos de escala. La representación de datos más común en escala es un case class. Así que vamos a definir un case class posición que representa una fila en la tabla de posiciones. Este case class tiene los siguientes campos: posición, país, puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos y goles diferencia. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir un objeto table que corresponde a nuestra tabla en la base de datos y le dice a Slick cómo mapear de ida y de vuelta entre los datos de la base de datos y las instancias de nuestro case class. En este caso, posición table define 8 columnas, que son todas estas de acá, las mismas columnas de nuestro case class, y define también los nombres y los tipos de estas columnas. En este caso, posición es una columna de tipo byte y el nombre que tendrá la columna en la base de datos. Asimismo, algunas restricciones a nivel de base de datos, como por ejemplo la clave primaria. El método asterisco lo que hace es proporcionar una proyección predeterminada que se asigna entre las columnas de la tabla y las instancias de nuestra clase, de nuestro case class posición. Y este macro map2 lo que hace es crear un mapeo bidireccional entre las 8 columnas que hemos visto aquí, entre estas 8 columnas y los 8 campos de nuestro case class posición. Ahora lo que haremos es ver algunos ejemplos de consulta. Antes de eso, lo que he hecho aquí es escribir los datos que vamos a utilizar. He hecho un value por cada país, con los datos de la posición, el nombre del país y los demás campos. Y aquí debajo, lo que he hecho es poner todos dentro de una secuencia. Bien, Slick nos permite definir y escribir consultas antes de ejecutarlas en la base de datos. Entonces, comenzamos definiendo un objeto table query que representa una consulta simple de estilo select asterisco en nuestra tabla posiciones. Tengamos en cuenta que solo estamos, en este caso, definiendo la consulta y no la estamos ejecutando. Si nosotros ejecutamos esto, no se ejecuta la consulta, sino solamente se define. Bien, Slick también nos permite crear consultas de tipo select asterisco where, es decir, consultas con filtros. En este caso, posición Ecuador es una consulta que aplicamos a esta anteriormente, que contiene todos los datos, que es un select asterisco, le hacemos un filtro por país, donde país sea igual a Ecuador. Bien, para poder ejecutar estas consultas, lo que tenemos que hacer es definir un objeto database que actúa como una fábrica para crear conexiones y transacciones. El parámetro .config para database determina qué configuración usar desde el archivo application.conf que se encuentra en resource, es decir, este. Aquí proporcionamos los parámetros para configurar la capa JDBC. El parámetro driver es el nombre del controlador JDBC para el motor de la base de datos que hemos elegido, en este caso H2. El parámetro URL es la URL de la conexión JDBC. En este caso estamos creando una base de datos en memoria llamada Conmebol. Y bueno, de forma predeterminada, una base de datos H2 en memoria se elimina cuando se cierra la última conexión. En este caso vamos a habilitar Keep Alive Connection para mantener los datos de forma persistente. Volvemos al archivo main. Bien, en Slick, todo lo que ejecutamos contra una base de datos es una acción, es decir, un action. Entonces, así es, por ejemplo, como creamos una acción para crear un esquema de base de datos. Posiciones, el table query que hemos creado antes, .esquema.create. Aquí lo que he hecho es definir una función que recibe como parámetro una acción y la ejecuta en la base de datos que hemos definido antes. El resultado de esta sentencia es un DBU action de tipo unique.
que es un objeto que representa una acción de base de datos que cuando se ejecuta, se completa con un resultado unit. Todo lo que ejecutamos contra una base de datos es una DBIO entonces de este tipo. Esto incluye consultas, actualizaciones, alteraciones en el esquema de base de datos, etc. También lo podemos hacer de este modo, con un future. El resultado de la ejecución en este caso es un future T, donde T es el tipo de resultado devuelto por la base de datos. Crear un esquema de base de datos es una operación de efecto colateral, por lo que el resultado de future es de tipo unit. Bien, ahora una vez que está levantada nuestra base de datos, lo que haremos será ingresar algunos datos a la tabla posiciones que hemos creado. Antes de seguir, es importante saber que en Scala también se pueden combinar los queries con compresiones for, como vemos en este ejemplo. Dado que un query es una mónada e implementa también los métodos map, flat map, filter y with filter. Y esto hace que sea compatible con las compresiones for de Scala. En este caso lo que he hecho es obtener los 3 primeros países donde posición es menor o igual a 3. Aquí tengo que hacer la conversión a to byte porque el 3 pues es un entero y estoy utilizando bytes en lugar de enteros. Bueno, y también una DBIO action es, al igual que un query, una mónada que tiene los mismos métodos que descrito anteriormente. Entonces, para añadir filas a una base de datos se hace de la siguiente manera. Posiciones más igual y los datos que queremos agregar. En este caso, posiciones comable, que es esta secuencia que hemos definido antes, que tiene todos los datos de las posiciones de los países. Simplemente con este comando estamos añadiendo filas a nuestra tabla posiciones. Aquí lo que estamos haciendo es ejecutando una consulta. Esta de acá nos devolverá todos los datos y estoy utilizando el método for each para imprimirlos, para que los podamos ver. Y aquí lo que hacemos es ejecutar la consulta que devuelve el país cuyo nombre sea Ecuador, y también acá lo estoy imprimiendo. Y aquí finalmente lo que vamos a hacer es imprimir las 3 primeras posiciones. Las 3 primeras posiciones, que sería 3 primeros. Y los vamos a imprimir también. Bueno, se puede también combinar acciones como crear esquemas, insertar datos y realizar consultas en una sola acción. Eso se ejecuta en la base de datos como cualquier otra acción. Entonces aquí he creado un conjunto de acciones, ¿no? 3 concretamente. Entonces la primera crea el esquema de base de datos. Luego con andThen concatenamos una siguiente acción. En este caso lo que estoy haciendo es añadiendo las filas y finalmente devolviendo posición Ecuador, el resultado. En este caso estoy haciendo crear una base de datos, añadir columnas, añadir filas a la tabla y hacer una consulta. Lo que hace andThen entonces es combinar 2 acciones. La combinación de acciones es una importante característica de Slick que puede ser utilizada, por ejemplo, para escribir transacciones, ¿no? Como sabemos, las transacciones son un conjunto de acciones o de ejecuciones a la base de datos que son partes de una misma transacción, que son parte de una misma acción o de una misma funcionalidad. Por ejemplo, la transacción de una transferencia bancaria requiere ejecutar varias acciones, ¿no? Consultar los datos del emisor, restarle el monto de la transacción, consultar los datos del
del receptor y sumarle el valor de la transacción. Todas esas acciones sobre la base de datos son una unidad, corresponden a una única acción que se quiere hacer, en este caso realizar una transferencia bancaria, y se pueden ejecutar sobre una base de datos como una transacción para que sea seguro. Solo para terminar, aclarar que este método execute que he hecho aquí para ejecutar cada una de las sentencias, como he dicho antes, pues recibe como entrada un DBIO action y devuelve T, que es el tipo de resultado devuelto por la base de datos. El resultado de esto siempre va a ser un future, ya lo que es un future de tipo unit, es decir, vacío, porque lo que hará es realizar una acción en la base de datos, es decir, un efecto colateral, lanzar un efecto colateral. En este caso lo que estoy haciendo es romper el future, que es asíncrono, y estoy devolviendo y estoy retardando, haciendo un retardo de 2 segundos. Esto con el fin de dar tiempo a que se ejecute esta acción. En cambio, aquí abajo lo que estoy haciendo es realizándolo de modo asíncrono, ¿no? Los future son asíncronos. Esto quiere decir que una vez el programa llegue aquí, no tiene que esperar a que se ejecute esta acción para realizar esta nueva, sino que puede enviar a ejecutar esto y seguir ejecutando lo demás, ¿no? Entonces el future se completará en algún momento. En ambientes de producción, los futures nos permiten encadenar cálculos sin bloquear la aplicación para esperar un resultado. Sin embargo, en este ejemplo lo vamos a bloquear hasta que la acción se complete, ¿no? Utilizando el await. Lo vamos a bloquear por 2 segundos hasta que la acción se complete y luego termina, y luego seguimos con la siguiente ejecución. Entonces, esto de acá, pues en ambiente de producción no es recomendable porque nosotros podemos mandar a hacer consultas y mientras vienen los datos, mientras la base de datos responde, nuestra aplicación puede realizar otras acciones y no tiene la necesidad de bloquearse hasta que se realice algo. Sin embargo, también en algunas acciones que tengamos que realizar, puede que sí ser necesario esperar, ¿no? Que sea una función síncrona, es decir, que nuestra aplicación se bloquee hasta que esa acción se realice y entonces puede continuar haciendo más acciones. Bien, entonces lo que haremos ahora es ejecutar esto. Voy a comentar esto porque para este ejemplo estoy haciendo que todo sea, estamos haciendo que espere un tiempo, que espere 2 segundos a que se ejecute la acción y luego continúe con la siguiente operación. Voy a comentar también estas líneas porque como ejecutaré las acciones una a una, no es necesario esta ya. Bien. Parece que todo luce bien. Vamos a compilar. Abrimos SBTN Shell. Esperamos a que esté listo. Ya, cuando nos aparezca esto, significa que ya está listo. Vamos a compilar. Ya, dice que nos da un success, que la aplicación compila satisfactoriamente. Ahora hacemos un run. Bien. Bueno, aquí nos está devolviendo la última ejecución, que sería esta de acá, los 3 primeros. Esta consulta que hemos escrito antes, con este for comprimido. Ok. Voy a buscar la anterior. Bien, aquí tenemos la otra, la anterior, que sería posición Ecuador, que sería en este caso el número 3, y con todos los demás campos de la fila. Y finalmente la que tiene todos,
En este caso solo me imprime el head, los 5 primeros, pero me dice aquí que hay 5 filas más y que solo, bueno, me presenta los 5 primeras. Bueno, finalmente para terminar quería dejar claro un poco la diferencia entre los queries, los action y los futures, ya que suele ser un punto de confusión. Por eso he creído oportuno aclararlo. Entonces, los 3 tipos, queries, actions y futures, comparten muchas propiedades. Todos tienen los métodos map, flat map y filter, y todos son comparables con las compresiones. Y también todos fluyen sin problemas entre sí a través de los métodos de la API de Slick. Sin embargo, sus semánticas son bastante diferentes. El query se utiliza para construir SQL para una consulta. Aquí las llamadas a las funciones map y filter modifican las cláusulas del SQL, pero no crea una consulta, es decir, no ejecuta una consulta. Esto sería equivalente a lo que hemos visto acá. Esto de aquí sería un query. Esto de aquí sería un query también. Esto de aquí sería un query dentro de un for comprimido. Aquí no estamos ejecutando nada, simplemente estamos construyendo SQL para una consulta, pero no estamos ejecutando nada. No se crea la consulta, no estamos haciendo la consulta. Bueno, los siguientes son las DB Actions. DB Action se utiliza así para crear secuencias de consultas SQL. Para crear una consulta o varias consultas SQL, como hemos visto que se pueden, con el AND se pueden concatenar. Aquí las llamadas a las funciones map y filter unen consultas en cadena y transforman sus resultados una vez que se recuperan de la base de datos. La DB Action también se utiliza para escribir transacciones. Y finalmente, los futures se utilizan para transformar el resultado asíncrono de ejecutar una DB Action. Las transformaciones en futures ocurren después de que terminan las comunicaciones con la base de datos. Es decir, como los futures son asíncronos, se envían a ejecutar a la base de datos y devuelven un valor de tipo future cuando se haya terminado la comunicación con la base de datos. En muchos casos, por ejemplo, en queries de consulta, lo que se hace es primero crear una query y convertirla a una DB Action utilizando el método result, que es lo que nosotros hemos hecho aquí. Hemos construido primero las consultas y luego, utilizando una acción DBIO, hemos convertido esto en un action. En otros casos, lo que se puede hacer para queries de insertar, por ejemplo, la API de Slick nos da una DB Action inmediatamente, sin necesidad de pasar por un query, que es lo que hemos hecho aquí. Directamente lo que hemos hecho es utilizar una DB Action sin pasar antes por un query. Y en todos los casos, ejecutamos una DB Action usando DB-Run y convirtiéndolo a un future. En todos los casos se utiliza se ejecuta una DB Action utilizando el método db.run y se convierte el resultado en un future, como en el caso que les mostré anteriormente. ¿Okay? Bien, hasta aquí el vídeo. Si tienen preguntas, no duden en realizarlas. Hasta la próxima.